Ok, bueno. Vamos a continuar y a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a dar un pequeño repaso de la última parte que analizamos el día de ayer. El tema son las obligaciones de transparencia. El primer capítulo de las disposiciones generales y comenzamos desde el artículo 74. Nos señala el artículo 74 que los sujetos obligados deben poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este título en su página de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo disponen los artículos 49 y 60 de la Ley General. Comentábamos que una de las cuestiones que considero acertadas respecto a la manera en la cual se encuentra señalado en el lineamiento lo considero correcto, ya que en lugar de estar duplicando una información tanto en las páginas de internet como en tanto en las páginas de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues bueno, el lineamiento señala que lo que deberá contener las páginas de internet es el enlace para poderse dirigir a la Plataforma Nacional de Transparencia. No duplicar la información, no poner los mismos datos en las páginas de internet y en la Plataforma Nacional, sino que únicamente se esté señalando y concentrando esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ya todos nos dimos de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia con el correo ficticio que hemos dado de alta. Bueno, el primer párrafo señala que el dominio de Internet correspondiente a las páginas electrónicas de los sujetos obligados deberá ser registrado a nombre de la institución vinculada a dicha página y en ningún caso a nombre de la persona a quien haya realizado el trámite. Ok, bueno, pues aquí de igual manera, lo que hemos estado mencionando es que esto va muy dirigido a aquellas instituciones públicas, fideicomisos, sindicatos que incluso no tenían páginas de internet y que, bueno, pues se publicaban a veces a través de blogs, de páginas donde pues se materializara y se difundieran los datos que se pedían en esta ley. Incluso, bueno, pues había ayuntamientos que no tenían páginas electrónicas de internet y que se prestaba el alojamiento de estas páginas en un servidor de gobierno del estado a través de una institución que se llama CEFIM, es coordinación o una coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios, que funge como un área intermediaria entre gobierno del estado y los ayuntamientos y los municipios. Entonces, bueno, pues así es el dominio de internet. Este párrafo se adiciona el 27 de abril de 2017, hace un poco más de 3 años. De igual manera, el artículo 75 señala que la SEGAIP, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, va a adoptar y difundir lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional de Transparencia para establecer los formatos de publicación y que se asegure que la información sea veraz, sea confiable, sea oportuna, sea congruente, sea integral, se encuentre actualizada, sea accesible, sea comprensible y sea verificable. Les comentaba que la manera en la cual interpretó el Sistema Nacional de Transparencia para que se homologaran estos formatos es a través de tablas de Excel, a través de hojas de cálculo en las cuales ahí se vacía la información y se da a conocer
pues a través de tablas, ¿no? Esa fue la interpretación que se hizo. Entonces, todas las instituciones públicas, todos los entes y sujetos obligados vacían, requisitan esta información en tablas, ¿sí? en archivos de Excel. Cuando ya entremos a explorar esta plataforma nacional, ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo viene el desglose de esa información. Después, el artículo 76, la primera parte, nos señala que la información correspondiente a las obligaciones de transparencia debe actualizarse por lo menos cada mes. Aquí surge una contradicción entre la ley general y la ley estatal, y yo sí lo llamo contradicción porque si tenemos una ley general que establece los principios mínimos o los principios que a final de cuentas se van a cumplir, pues bueno, señala que cada trimestre, es decir, 4 veces al año se va a actualizar la información, y en el estado de San Luis Potosí es de manera mensual. Esto quiere decir que se tendrá que estar actualizando durante 12 ocasiones, ¿sí? Cada mes. El Sistema Nacional va a emitir criterios, para determinar el plazo mínimo que debe permanecer disponible y accesible la información atendiendo a las cualidades de la misma. ¿Cuál es este plazo? 3 años, ¿sí? O sea, 3 años, es decir, estamos en noviembre de 2020, lo cual quiere decir que la última información actualizada, de acuerdo con la plataforma estatal, es la información al cierre del mes de octubre, y si contamos 3 años hacia atrás, la última información que debería de estar publicada es la de noviembre de 2017, para contar 3 años, ¿sí? Y el último párrafo señala que la publicación de información debe indicar el sujeto obligado a encargarlo de generarla, así como la fecha de su última actualización. Bueno, en todos los formatos de Excel se van a dar cuenta que hay una fecha de inicio de periodo, una fecha de término de periodo, una fecha de actualización y una fecha de validación. Son 4 fechas como mínimo las que se van a encontrar en cada uno de los formatos. Perdón. Déjenme nada más regreso. Ok, vamos entonces ya a entrar, ahora sí, artículo 77, artículo 78. Vamos a pedirle a... Está por ahí Eduardo Iván Ibarra Saldierna. ¿Se encuentra por ahí, Eduardo? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Eduardo, léanos por favor el artículo 77 que tiene a la vista. Artículo 77. La SEGAIP, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este título. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento de conformidad con el procedimiento señalado en la presente ley. Perfecto. Muchas gracias. Aquí en el artículo 77, viene una palabra o una frase que es muy común. ¿Qué significa que sea algo realizado de oficio? De oficio se refiere a que sin necesidad de que haya un agente externo, una solicitud, una petición, un requerimiento, una inquietud, se pueda estar llevando a cabo una acción, ¿sí? Eso se refiere eso se refiere a una acción de oficio, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando se inician investigaciones
se abren carpetas de investigación de oficio por parte de la Fiscalía General, ya sea del Estado o de la Federación. Esto quiere decir que no acudió una persona, sino que por los conocimientos de hechos que tuvo el Ministerio Público, el fiscal, inicia esta investigación, ¿sí? Esto es un decir, realmente muchas ocasiones es cuando se enteran a través de los medios de comunicación. Notas de 8 columnas, notas de periodistas, donde dan a conocer, en el caso específico de que falta información, y entonces la SEGAIP inicia de oficio se le llama un procedimiento de denuncia, o por su parte puede ser también una petición de los particulares. Los particulares van a verificar el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este título. ¿Cómo le llaman? Bueno, pues creo que es correcto, como está señalado en el verbo, o sea, que la SEGAIP va a verificar, pues este tipo de acciones, este tipo de revisiones se les llama verificaciones, ¿sí? Cuando se hacen, pues en este caso de forma anual, el procedimiento se inicia y se hace una revisión. ¿Por qué? Porque recordemos que toda esta información tiene que estar publicándose de forma obligatoria sin necesidad de que haya una solicitud de acceso a la información. El primer párrafo de este artículo 77, que también nos leyó su compañero, menciona y hace referencia a una denuncia. ¿Cuál es la característica de una denuncia? Que deben de estarse acompañando pruebas. Si no se acompañan pruebas o si no es cierto el dicho de la persona, se declara improcedente. Entonces, las denuncias que sean presentadas por particulares podrían Profe, se le apagó el micrófono. Perdón. Ok, aquí ya estamos de regreso. Ya ahí ya se escucha. A ver, entonces, ya no sé en qué parte me quedé, pero, ok. Voy a repetir este artículo 77, ¿sí? Muchas gracias. Comentaba que en este artículo 77 que nos hizo favor de leer su compañero Eduardo, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la SEGAIP, puede realizar un procedimiento que se le llama verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Estas verificaciones se pueden realizar de dos formas, ya sea de oficio o a petición de los particulares. De oficio se señala cuando tiene un indicio, ¿sí?, de que hay un incumplimiento en cuanto a publicación de información, o a petición de particulares cuando una persona acude directamente, bueno, a través de los medios electrónicos, puede ir también físicamente, pero bueno, ahorita por tiempos de pandemia y también por practicidad, pues puede realizarla a través de un medio electrónico. Este procedimiento, cuando se realiza por parte de los particulares, se le llama denuncia. Cuando se realiza de oficio, se le llama verificación. En estas denuncias se presentan por los particulares y deben de acompañarse pruebas, deben de acompañarse documentos probatorios. Si se analiza y se ve de que no es cierto lo que se está señalando en esa denuncia, se pueden estar
declarando improcedentes o desechando esas denuncias. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la cuestión del tiempo, ¿no? Aquí el primer párrafo del artículo 77 nos dice que las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento de conformidad con el procedimiento señalado en la presente ley. Y cualquier momento hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Nosotros estamos en el mes de noviembre. Estamos en el día 24, faltan 6 días para que termine el mes, ¿sí? Noviembre tiene 30 días. Y si, por ejemplo, al día de hoy, un particular presentara una denuncia porque no se encuentra publicada la información de noviembre, algún dato de noviembre, la denuncia sería improcedente. ¿Por qué? Porque tendría que esperarse a que concluyera el mes. Y no nada más eso. En los lineamientos se señala que la información debe de estar en los primeros 10 días. Para que la denuncia fuera procedente en tiempo, tendría que ser el 11º día, es decir, el día 11 del mes, para estar pidiendo la información del mes inmediato anterior. O sea, es decir, si hoy presentan una denuncia donde se señala que está haciendo falta información del mes de noviembre, sería improcedente. Tendríamos que esperarnos hasta el día 11 de diciembre para que en el supuesto y en el caso de que no se hubiere presentado información del mes de noviembre, entonces sí procediera en cuanto al tiempo. Solo me estoy refiriendo en cuanto al tiempo oportuno para presentar una denuncia. Ok, ahora, el artículo 78. Vamos a pedirle, por favor, a Sebastián Alexis Ortiz Martínez. ¿Está por ahí, Sebastián? Sí. Gracias. Sebastián, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 78? Artículo 78. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este título, el cual deberá contar con su buscador. La información de obligación y de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. Los sujetos obligados deberán notificar a la SEGAIP a más tardar dentro de los 3 días siguientes, cuando sus páginas de Internet institucionales suspendan su servicio, informando las causas y tiempo estimado de restablecimiento. La SEGAIP, dentro del ámbito de sus competencias, emitirá un acuerdo fundado y motivado en el que determinará el plazo prudente para que el sujeto obligado restablezca el servicio. Ok, muchas gracias. Comentábamos hace un momento que la información debe de concentrarse en la plataforma nacional de transparencia. Este artículo, el 78, nos menciona que estos dominios de Internet, las páginas o portales de transparencia de Internet de los sujetos obligados, muy en específico en la página de inicio, deben de tener un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este título, el cual deberá contar con un buscador. Es decir, un vínculo a la plataforma estatal o a la plataforma nacional de transparencia. La información de las obligaciones dice que debe publicarse con perspectiva de género y discapacidad cuando así corresponda a su naturaleza. Bueno, la verdad yo veo muy complicado que una obligación de transparencia se pueda estar publicando con discapacidad o enfocado a personas con discapacidad. ¿En qué supuestos pudiera estarse haciendo? No sé, si se tuviera una persona que sea intérprete en lenguas, en un lenguaje de señas, o que se pudiera estar estableciendo un video con subtítulos
o algo que fuera más representativo, bueno, pudiera estar dándose ese supuesto. El siguiente párrafo nos señala que debe de notificarse a la SEGAIP. Dice que a más tardar dentro de los 3 días siguientes, cuando las páginas de internet institucionales suspendan su servicio, informando las causas y tiempo estimado de restablecimiento. Pues la verdad es de que pues pudieran darse el supuesto, ¿no? Sin embargo, créanme que la página en la cual se tiene mayor problema para poder estar accediendo es la misma página de la comisión. La página de la SEGAIP presenta múltiples fallas y muy seguido respecto de un servicio óptimo, ya ni siquiera óptimo, un servicio elemental y mínimo. Es muy seguido que impida el acceso a esta página de la SEGAIP. Finalmente, dice que cuando una institución o un sujeto obligado no tenga acceso en el ámbito de sus competencias, la SEGAIP va a emitir un acuerdo fundado y motivado en el que determinará el plazo prudente para que el sujeto obligado restablezca el servicio. Bueno, un plazo prudente, pues la verdad desconozco cuál pudiera ser. Todo depende también pues de la capacidad tecnológica que se tenga en el servidor en el cual se esté alojando esa página. Pero insisto, creo que SEGAIP tiene múltiples fallas en su página de internet para poder estar accediendo. Ok, el artículo 79. Perdón. En el artículo 79 le vamos a pedir por favor a Karina Michelle Rivas Morales. ¿Está por ahí, sí, Karina? Gracias. Sí. Karina, ¿nos puede leer por favor el artículo 79? La SEGAIP y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procura que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen de alguna lengua indígena, por lo que por sí misma o a través del Sistema Nacional deberá promover y desarrollar de forma progresiva políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. Perfecto. Muchas gracias, Karina. Bueno, este artículo que nos acaba de leer su compañera señalan que, bueno, pues realmente aunque dice la SEGAIP y los sujetos obligados, pues es parte de lineamientos, van a establecer medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Bueno, en mi experiencia ha habido algunas páginas como la página de la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y a ver, nada más ahí apóyenme por favor con sus micrófonos. Listo. Ok, perfecto. Perdón. Comentaba que una manera a través de la cual se pueda estar favoreciendo a algunas personas con discapacidad de una manera relativa, considero, es por ejemplo el contraste de colores que existen para que se pueda estar viendo a personas que tengan alguna discapacidad visual, daltónicos o no sé, con alguna enfermedad en sus ojos, en el cual
se pueda estar haciendo un contraste de colores, que se pueda estar maximizando la información, poniéndose zoom, a veces estableciendo el tipo de letra en cursiva, perdón, en cursiva no, en negrita, ¿sí? Incluso hay algunos celulares o algunas funciones que ya tienen en teléfonos inteligentes, en tabletas, en equipos de computadora, en los cuales se ve como si fuera una radiografía, ¿sí? No recuerdo en específico cómo se denomina esta función, pero hace ese contraste que permite que no sea tan cansado y que se pueda apreciar de mejor manera la información, sobre todo cuando hay poca luz. Pues otra manera es que a través del cursor, ¿sí? O sea, el cursor de que se tiene en los equipos, se pueda estar seleccionando cierta información. Por ejemplo, aquí lo seleccioné el preámbulo del artículo 79 y a través de un equipo que tenga bocinas y con una función, de hecho, bueno, este equipo no lo tiene, pero se empieza a leer lo que se tiene subrayado, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda también para personas que tienen alguna discapacidad auditiva, ¿sí? Pero bueno, pues son necesariamente, no es tanto la información, ¿sí? A final de cuentas considero que la información va a ser la misma, sino son las herramientas tecnológicas que se tengan y la creatividad para que personas con discapacidad puedan estar accediendo a conocer esa información. Ahora, de las lenguas indígenas, bueno, pues, híjoles, es un tanto más complejo, ¿no? No sé quién pudiera tener un poco más de accesibilidad a este tipo de información, pues, por ejemplo, zonas, ayuntamientos, sectores, pero sobre todo zonas en las cuales se tenga una población mayoritariamente indígena, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues para poder estar haciendo esos ajustes razonables y que se pueda permitir acceder a esa información. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, también se tiene el primer párrafo, dice que pues a través del Sistema Nacional de Transparencia se van a promover y desarrollar de forma progresiva políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información la máxima medida posible. Si se fijan, siempre es esto, se va a procurar en la máxima medida posible, se va a promover, porque la verdad es complejo el estar estableciendo este tipo de políticas públicas, ¿sí? Y no es por hacer menos o separarlos, sino que es la realidad, es la manera en la cual tenemos una diversidad de lenguas, ¿sí? Y yo insisto que pues sí, efectivamente se les debe de dar acceso para que puedan conocer la información. Sin embargo, el trabajo que implica, es más, ya ni siquiera el trabajo, el localizar a las personas que pudieran tener los conocimientos, tanto en la lengua como en la traducción de las mismas, pues es un trabajo que es complejo. La SEGAIP hizo un trabajo que considero también pues aceptable, el hecho de que se haya traducido tanto al náhuatl como al ténec la anterior ley de transparencia del Estado. El Poder Judicial tradujo también un acuerdo que va dirigido a jueces auxiliares, que son las máximas autoridades indígenas, así se les denomina, jueces auxiliares, también la traducción de este acuerdo, del acuerdo nacional, del acuerdo del Poder Judicial. Y bueno, pues menciona también que se va a promover la homogeneidad y la estandarización de la información a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.
aunque está dentro de este párrafo, la realidad de las cosas es esto. ¿Cuál fue el formato? Es un formato de Excel, son tablas ya preestablecidas, ya son formatos que se descargan y que se llenan, y esa fue la interpretación que se le dio por parte del Sistema Nacional de Transparencia. Ahora vámonos con el artículo 80. A ver, vamos a pedirle a Lorena Guadalupe Hernández Cornejo. ¿Estará por ahí, Lorena? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Lorena, léanos por favor de una vez el artículo 80 y 81 para avanzar un poquito más. Claro. Gracias. Artículo 80. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia. Lo anterior sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información cuando en determinadas poblaciones estos resulten de más fácil acceso y comprensión. Artículo 81. La información publicada por los sujetos obligados en términos del presente título no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario a la normatividad electoral. Ok, muchas gracias. Este artículo 80, ¿qué nos menciona? ¿Qué nos señala? Bueno, que se van a establecer o se van a poner a disposición equipos de cómputo con acceso a Internet, es decir, una computadora, una tableta, puede ser incluso una pantalla táctil, que permitan a los particulares consultar información. ¿Qué información? Bueno, pues la información que viene en las plataformas. Y de igual manera, aunque viene un o, utilizar, pero pues realmente sería y, o sea, además, sería para juntarlo, para que sea una i o una y copulativa en lugar de que sea disyuntiva. Consultar la información y utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información, que es la plataforma nacional de transparencia, en las oficinas de las unidades de transparencia. ¿Sí? Este es un deber de contar. Yo entendería también que por cuestiones de pandemia pudiera estarse prescindiendo de esta obligación en virtud de la opción de contagio que pudiera estar estableciéndose en el caso de que un teclado o de que una pantalla táctil se esté utilizando por diversas personas, ¿no? Aun y cuando se puede estar limpiando diario, frecuentemente, pues no deja de ser un foco de contagio que en estos tiempos excepcionales, pues pudiera estarse omitiendo. Pero si fueran tiempos normales, se tendría o se dispondría de un equipo de cómputo para que a través de este equipo se pudiera estar realizando consultas de información o está realizando solicitudes de acceso a la información. Y bueno, pues aquí dice que sin perjuicio que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión, cuando en determinadas poblaciones estos resulten de más fácil acceso y comprensión. Hay jornadas, hay pues brigadas también que se realizan y por ejemplo a mí me tocó conocerlas. No que me haya trasladado, pero sí en el ejemplo en Oaxaca. Oaxaca, una entidad federativa que tiene, pues, creo que son alrededor de 520, 540 municipios, donde se habla una diversidad de lenguas muy grande y donde se tienen lugares pues bastante complejos para poder estar llegando. Comunidades que hay que trasladarse durante pues bastantes horas de camino para llegar ahí, ¿no? Y la manera en la cual se les daba a conocer, bueno, pues primero era en su lengua y segundo, pues eran en reuniones que se hacían, insisto, por brigadas que se llegaba hasta esas comunidades y de ahí se prestaba servicios del ayuntamiento, ¿no? Servicios de salud, servicios pues de apoyos sociales, de apoyos gubernamentales, servicios de clientelismo electoral,
servicios, pues, dentro de los diversos servicios que se pudieran estar prestando, también se llevaba como los reportes o los informes que se estarían presentando respecto a los temas de acceso, perdón, de transparencia u obligaciones de transparencia. En el caso particular, y de hecho fue pues este fin de semana, afuera del Palacio Municipal, en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, se tienen unas mamparas donde se informa de lo que se ha gastado y lo que se ha pagado por parte del ayuntamiento. O sea, mes con mes actualizan esa información. Insisto, es una mampara y ahí se señalan las cantidades que se han estado pagando. Cuánto se ha estado pagando por sueldos, cuánto se ha estado pagando por alumbrado público, cuánto se ha estado pagando por compras, por adquisiciones, o sea, una manera alternativa de darse a conocer esta difusión de información. El siguiente artículo, el artículo 71, menciona que este tipo de información no va a constituir propaganda gubernamental. Ojo, esto es bien importante. No es lo mismo una persona, un funcionario, un servidor público, un político, un monito, una persona, lo que fuera, que esté hablando y mencionando sus logros que ha hecho, pues con el afán de buscar una ratificación en su puesto, una reelección o un cargo o un cargo público, toda vez que esto es una información pues continua por ley, por obligación, por difusión, por rendición de cuentas, ¿no? Aquí, bueno, pues es un tanto limitada la redacción, pero dice que incluso dentro de los procesos electorales, como el que estamos a punto de iniciar el siguiente año, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral. ¿Cuándo concluye el proceso electoral? Bueno, pues cuando se emiten las declaratorias finales por parte de los institutos electorales y donde ya no haya ningún medio de impugnación pendiente de resolver, dice que se deben mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contraria a la normatividad electoral, ¿no? En el caso en específico considero que no debería de haber ninguna, porque sí son obligaciones muy en específicas respecto de la diferencia entre las cuestiones electorales, las cuestiones de propagandas políticas y las obligaciones de transparencia, ¿no? Ok. Vámonos al artículo 82. Le vamos a pedir a Cintia Montserrat Aguilar Saucedo. ¿Está por ahí, Cintia? Sí. Gracias. Cintia, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 82, las primeras 4 fracciones? Sí, artículo 82. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y en relación con estos deberán, fracción primera, adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de proacceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. Fracción segunda. Tratar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley. Fracción tercera. Poner a disposición de los individuos a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
Fracción cuarta. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este artículo 82, aunque lo habla de una manera general, pues realmente se refiere a datos personales. Ya vimos el tema de los datos personales. Esto es una responsabilidad de aquellos datos que se tengan en posesión. La primera fracción se habla acerca del adoptar procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición del tratamiento de datos. Eran lo que en su momento vimos como los derechos ARCO, incluso fue objeto de una solicitud, perdón, de una pregunta de examen. Y bueno, en aquellos en los que sea procedente, pues darle trámite a estos 4 derechos. De igual manera, existe la obligación de capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. Aquí, bueno, pues es la capacitación, actualización y profesionalización en cuanto al manejo y la responsabilidad de datos personales. De igual manera, es tratar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos. ¿Qué se refiere con que sean adecuados, pertinentes y no excesivos? Bueno, cuando tengan o se deban de estar solicitando y recabando estos datos personales para estar ejerciendo atribuciones de ley, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van y realizan un trámite, no sé, que ustedes quieran sacar su licencia de conducir, ¿sí? Dependiendo los estados, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León. ¿Qué se solicita? Bueno, pues se solicitan exámenes de vista, ¿sí? ¿Son datos personales? Claro que son datos personales porque se refiere a datos de su salud, o sea, que no tengan alguna enfermedad o alguna discapacidad visual, que sean óptimos para que puedan estar manejando, ya sea que usen lentes o no. De igual manera, exámenes toxicológicos, ¿sí? Que no consuman enervantes, que no consuman drogas, que no sean consumidores habituales de alcohol. Y de igual manera, bueno, son datos personales, claro que son datos personales porque de igual manera implica cuestiones relacionadas con su salud. Y bueno, la aplicación de un examen donde se les piden conocimientos mínimos respecto de el conocimiento de los reglamentos y leyes de tránsito, de las normas y de los símbolos universalmente aceptados respecto de las normas pues sí, de conducción. Y de igual manera, exámenes donde deben ustedes de demostrar pericia en el manejo del vehículo y conocimientos mínimos necesarios respecto del funcionamiento también de un vehículo, cambios de llantas, qué hacer en caso de que se tenga algún accidente, etcétera, ¿no? Alguna colisión. Entonces, ¿se recogen datos personales? Sí. Y, bueno, pues estos deben de tener estas características, que sean adecuados, que sean pertinentes y que sean no excesivos. ¿Qué pudiera ser un dato no excesivo? No sé, por ejemplo, que se les pregunten sus hábitos sexuales. ¿Qué tiene que ver un hábito sexual con un examen para que se les pueda estar entregando una licencia de conducir, ¿no? O que pudiera ser un dato que se les preguntara, no sé, sus ingresos, ¿sí? ¿Cuáles son la forma en la cual ustedes subsisten? Su estado civil. ¿Para qué preguntarles un estado civil si son solteros o si son casados? No tiene nada que ver con que se les expida o no una licencia de conducir.
Por eso es que deben de estar relacionados con los propósitos para los cuales se hayan obtenido y que este tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley. De igual manera, otro de los deberes de los sujetos obligados en el tema de datos personales es poner a disposición de los individuos, al momento en el cual se recaben los datos, el documento en el cual se establezcan los propósitos para su tratamiento en términos de la normatividad aplicable, excepto en los casos en que el tratamiento de los datos personales se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas con ley. ¿Cómo se le llama a este documento en el cual se establecen los propósitos para su tratamiento? Ya lo vimos también en el tema de datos personales, ya lo vimos también en el examen, ¿sí? En el examen del parcial anterior. Se le llaman aviso de privacidad. ¿Sí? Ojo, viene un caso de excepción y lo voy a resaltar, excepto en casos en que el tratamiento de los datos personales o de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos la excepción al tratamiento de los datos personales? ¿Se acuerdan cuando vimos ese listado de excepciones? Y una de esas excepciones, de hecho es la segunda excepción, es cuando en una ley se señalara específicamente que deben de estarse proporcionando esos datos personales, ¿sí? Entonces, aquí lo mencionan como una excepción. De igual manera, la última de las atribuciones que nos leyó su compañera es procurar que los datos sean exactos y actualizados. ¿Cómo voy a saber que son exactos y actualizados? Pues a través del titular, a través de la persona. Si la persona acude a mí, si la persona acude a mí y me dice que se llama de una cierta manera, que tiene su nombre, que tiene su apellido paterno y que tiene su apellido materno, esto quiere decir que las mismas se llaman de esa manera. Si por alguna circunstancia se apuntó mal ese nombre, entonces se pudiera estar haciendo una corrección, una actualización con los documentos justificativos. Eso se refiere a que sean actualizados. Los comerciales ahora del INE, que creo que ya se venció la fecha límite para que pudieran estarse actualizándose en el padrón electoral. Cuando cambian de residencia, si una persona tenía su residencia en un municipio y cambia a otro, si vivía en un estado y después cambia a otro estado, si vivía en una colonia y después cambia a otra y ya cambian de distrito judicial, de distrito electoral, ya sea estatal o federal, pues deben de actualizarse esos datos personales. ¿En dónde? En el padrón que tiene el Instituto Nacional Electoral. Las siguientes dos fracciones y el siguiente artículo lo leo. Otra de las atribuciones que tienen los entes obligados en materia de datos personales es a sustituir, rectificar o completar de oficio los datos personales que fueran inexactos, ya sea total o parcialmente o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación. Si hay algún dato personal que no corresponda, ¿sí?, se puede llevar a cabo este procedimiento. Ojo, hay un procedimiento, por ejemplo, que se le conoce como enmienda, ¿sí? Si, por ejemplo, el nombre de una persona, de una mujer, es María completo y se le puso MA, la contracción, o a la inversa, que se le puso MA y su nombre completo es María, bueno, si es en un documento oficial, vamos a decir en su acta de nacimiento, pues se tiene que hacer un procedimiento de enmienda, ¿no? Incluso hay otros procedimientos que son judiciales, hay que llevar a cabo todo un trámite judicial cuando se refieren a las rectificaciones de actas de nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues imagínense toda la consecuencia que tendría el que se estuviera llevando a cabo
estas modificaciones a las actas de nacimiento. Finalmente, se deben de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. ¿A través de qué? Bueno, pues de candados, de nombres de usuario, de contraseñas, de saber quiénes son las únicas personas que pueden acceder a consultas de bases de datos y también quienes tienen acceso autorizado para modificar esos datos personales y que se lleve una bitácora y un registro de esas modificaciones. En cualquier manera, puede ser de manera digital, puede ser de manera electrónica o puede ser de manera escrita, ¿sí? Por eso es que es muy importante el que se lleve un registro de esas modificaciones. Finalmente, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de los individuos a que haga referencia a la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 73, fracción 29-S de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué establece esta fracción? Bueno, el artículo 73 de la Constitución señala las facultades expresas del Congreso de la Unión y esta fracción es para expedir una ley general de protección de datos personales en posesión de los particulares. Y bueno, el artículo 142 lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el artículo 83, en esta parte de los datos personales, hace referencia a que particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con esta ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la posesión de datos personales en posesión de particulares. Aquí resulta un poco contradictorio, ¿por qué? Porque tenemos dos normativas: datos personales en posesión de sujetos obligados y datos personales en posesión de particulares. Entonces, si un particular, vamos a decir que se contrate una empresa para que pueda estar llevando a cabo el procedimiento de inscripción a la universidad y que ustedes tengan que estar acudiendo a tomarse fotografías para su credencial, que se les tome su huella digital o su huella dactilar, que se les tome su firma digital, ¿qué más? Que se les recaben sus datos personales, nombre, dirección, sexo, etcétera. Que se les recaben, pues no sé, todos los datos que vienen ahí en sus credenciales y que sea un particular. No obstante de que esos datos van a ser para un sujeto obligado como lo es la universidad, esos particulares van a ser responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad para la protección de datos personales en posesión de particulares, ¿sí? O sea, se les va a juzgar o se les va a tomar de referencia la legislación de particulares. Ok, vámonos ahora con las obligaciones de transparencia comunes. O sea, estas son las obligaciones de transparencia que todas las instituciones van a cumplir. Le vamos a pedir, por favor, a Jimena Araceli Guerra Vargas. ¿Está por ahí, Jimena? Sí, profe, aquí estoy. Ok, gracias. Jimena, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 84 de la fracción primera, por favor? Claro. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. Fracción primera. Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, estas son las obligaciones de transparencia comunes, las que todos los sujetos obligados van a poner a disposición del público, van a estar actualizando. Ya mencionamos el periodo de tiempo, cada cuándo se va a actualizar cada mes, ¿sí? En los respectivos medios electrónicos ya mencionamos también a qué se refiere con esos medios electrónicos, que es que en la página principal del sujeto obligado va a tener un enlace a las plataformas de transparencia, muy en específico a la plataforma estatal, perdón, a la plataforma nacional y a la plataforma estatal de transparencia, y que de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda a la información, por lo menos de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan, ¿sí? Si no está dentro de sus funciones, si no está dentro de sus atribuciones, si no está dentro de sus facultades, si no está dentro de su objeto social, obviamente no lo van a estar publicando. La primera fracción se refiere a los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. ¿Cuáles son estos instrumentos de control archivístico? Nada más los voy a mencionar de forma enunciativa, no los vamos a explicar porque esto ya es meternos a un tema diferente, que son los archivos. No menos importante, pero sí diferente. Los instrumentos archivísticos se llaman Cuadro General de Clasificación Archivística, son inventarios archivísticos, es un catálogo de disposición documental y es el catálogo de disposición documental, Cuadro General de Clasificación Archivística, inventarios de transferencia de archivos y no recuerdo ahorita el cuarto. Pero bueno, son cuatro instrumentos de control archivístico que señala la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. Principalmente sirven para poder clasificar la información, darle una nomenclatura, una identificación y que la misma pueda ser fácilmente localizable y transferida, ¿sí? La fracción segunda, el marco normativo aplicable al sujeto obligado, incluyendo leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, otros, ¿sí? ¿Cuál es el marco normativo? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuáles son los documentos donde se señalan las obligaciones, las facultades que dan vida a un sujeto obligado, a una institución pública? ¿Sí? Pues de entrada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, ya sea de San Luis Potosí o de otra entidad federativa. Las leyes orgánicas de creación o la ley específica donde se le dan esas atribuciones. Códigos, reglamentos, manuales de organización, manuales de procedimientos, circulares, lineamientos, cualquier tipo de normativa que le crea una facultad o una obligación a una institución pública, a un sujeto obligado. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿sí? El día de mañana continuamos con estas obligaciones de transparencia comunes. Sí es un listado algo largo, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible para que ustedes lo puedan ubicar, ¿sí? Les agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente tarde y nos vemos por aquí el día de mañana, Dios mediante. Que pasen buena tarde, muchachos. Gracias, licenciado. Hasta luego, gracias. Gracias. A ustedes, hasta mañana. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes.